el aborto. Bueno, Ok. me encanta cómo termina ahí porque precisamente llama al aborto como lo que en realidad es, ¿no? Un asesinato. Entonces, claro, yo creo que eso es un mensaje directo, un puño literal al hígado a estos pubertarios, liberprogres, a estos niños serpiente. Saludos señores, la intención con este intro es recordarles que pueden apoyar este canal de dos formas. La primera es adquiriendo nuestros productos bien anti-izquierda, bien anti-mamertos, bien mamadísimos. Y la segunda opción es apoyarnos a través de PayPal o de Patreon, ya que como ustedes podrán comprobar, nosotros no tenemos anuncios en nuestros videos. Así que pueden hacerlo desde tan solo $1 y recibir muchísimos beneficios más, como por ejemplo aparecer en los créditos de uno de nuestros videos, recibir contenido exclusivo de todos estos temas, pertenecer a un grupo privado de WhatsApp, entre otros beneficios más. Así que bueno señores, al terminar este video ya saben que pueden ir a los comentarios a dejar todo su odio, o si por el contrario les ha gustado este tipo de videos, pueden dejar su buen comentario, dejar su me gusta, suscribirse, súper necesario. Así que no siendo más señores, que arranque este pedazaco de video. Bueno, estamos en este momento aquí para reaccionar junto a mi amigo Alejandro Bermeo a unas declaraciones que dio el conocido Javier Milei sobre el tema de la vida, sobre el tema también del aborto, pues porque esto genera prácticamente que mucha controversia entre la comunidad liberal. Y yo creo, y de hecho yo creo en esto estamos muy de acuerdo con Alejandro, no tendría por qué ser así, yo creo que está muy claro cuál debería ser la posición de los liberales con respecto a la vida. Entonces, claro, yo creo que eso es un mensaje directo, un puño literal al hígado a estos pubertarios, liberprogres, a estos niños serpiente que no han madurado, que esta es la hora que no han madurado y que al parecer siguen pues en esa misma línea tonta, pendeja, literal, con respecto a discutir sobre esto, este tema que pues que la izquierda prácticamente que le tira a los liberales para que se peleen unos con otros y dividirlos y de esta forma ellos poder llegar al poder. Entonces, pues yo creo que Milei sí que lo ha sabido identificar, ¿no? Ha sabido identificar que esto o sea, no debería haber una discusión con respecto a esto. Hay que defender la vida desde la concepción, porque la vida tiene un valor objetivo, esto es claro, y pues nada, estamos aquí junto a Alejandro, no sé si quiere agregar algo antes de arrancar. Bueno, no, gracias por invitarme, por tus palabras. Estoy de acuerdo contigo, entre otras cosas, porque los grandes pensadores liberales clásicos, Benjamin Constant, Tocqueville, John Locke, etcétera, nunca tocaron el tema, por ejemplo, concreto del aborto, simplemente porque se entendía que el aborto era una aberración. Todos esos liberales clásicos, que de hecho eran liberales conservadores, ¿no? Que es algo también que dejan de lado que estos pensadores liberales clásicos eran culturalmente conservadores. Perfecto. Sos pro vida. Sí, yo soy pro vida desde una posición liberal. A ver, ¿cómo es eso? Vuelvo a citar a nuestro máximo referente histórico y probablemente el mejor economista liberal de toda la historia del habla hispana, que es Alberto Venegas Lynch, hijo. Y además, o sea, encima tengo el privilegio de ser amigo. ¿Cómo define el liberalismo? El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Creo que lo dice todo. Y los tres derechos que reconocemos los liberales desde la obra de John Locke es el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Si vos vas contra la vida, de nada te sirve la libertad o la propiedad. Entonces, vos, fíjate, y esto vos lo podés ver de distintas maneras. Vos, cuando levantaste el video, que es maravilloso, porque hay algunos imbéciles, aún en las filas del liberalismo, que dicen, no, bueno, pero Ayn Rand decía, me importa un rábano lo que decía Ayn Rand, porque cuando Ayn Rand dijo esas cosas no existía la ecografía. Entonces digo, ¿qué me importa? O sea, hoy la ciencia sabe que la vida comienza desde el momento, desde la concepción. Y además... Oiga, me gustaría hablar sobre los tres principios que dice defender el liberalismo, ¿no? Lo que es vida, libertad y propiedad. Yo creo que valdría la pena recalcar algo con respecto a eso y es que al parecer estos principios tienen una jerarquía, ¿no? Para los liberales, o debería tener una jerarquía para los liberales. Es decir, Obviamente.
es, primero va la vida, después va la libertad y ya por último vendría la propiedad, ¿no? Yo creo que ahí podría haber, no sé, una contradicción, un debate con respecto a esos dos últimos, pero lo que es la vida en teoría debería ser lo principal, lo más importante y en el orden jerárquico lo que se debería respetar, lo que se debería respetar, ¿no? Inicialmente. Sí, digamos, obviamente sin vida ningún otro derecho es posible. Yo te añadiría algo como paréntesis, y es que Javier Milei dice los imbéciles dentro del liberalismo que citan a Ayn Rand. Sí, claro. Concretamente, yo ya sé a quién se refiere, que es la única persona, digamos, visible del liberalismo que es objetivista y mantiene con su diosa Ayn Rand y sus Biblias, ¿no? De los libros de Ayn Rand, El Manantial, qué sé yo, La Rebelión de Atlas, etcétera. Y es porque, a ver, él dice estos imbéciles en el sentido en que Ayn Rand, como dice Javier, al momento de escribir lo que escribe referente al aborto, pues ni siquiera la ciencia, digamos que había avanzado hasta cierto punto para decirlo. De hecho, hoy, en nuestro tiempo, los propios objetivistas dicen que Ayn Rand se equivocó sobre la homosexualidad. Ayn Rand decía que la homosexualidad era una aberración, que era decadencia moral, que era, bueno, un montón de temas. Vale la pena que luego reaccionemos a la cuestión de Ayn Rand sobre ese tema concreto. Y es que Ayn Rand, por ejemplo, plantea, ella dice que apenas el ser que está allí, dice Ayn Rand, es protoplasma, son células, que son células equiparables a la amígdala, al apéndice o algo parecido, cuando claramente estamos hablando de un ser único e independiente, con un ADN propio, o sea, no es tal y como lo plantea Ayn Rand, como una parte de tu cuerpo que puedes mutilar, que puedes expulsar, que puedes destruir, sino que es una parte dentro de otra parte. O sea, estamos hablando de otro ser que está alojado, digamos, en tu cuerpo y que Sí, por ende, claro. pues no lo vas a poder expulsar así como así, digamos. Sí, que creo que más adelante Javier Milei lo trata, pero hay algo que mencionas con respecto a Ayn Rand, y es que no sé si con el tema de los liberales fue así, pero con los libertarios sí que lo fue, ella fue reaccionaria a los libertarios, ella los llamaba y los trataba como tontos, como pendejos. Como paréntesis, el objetivismo es una religión. O sea, cuando tú tienes una reunión de objetivistas, es un culto donde la Una Biblia secta. es una secta brutal, donde los libros de Ayn Rand son la palabra absoluta. O sea, no se pueden cuestionar. Y bueno, más adelante tocamos lo que decía también Ayn Rand sobre el aborto, que es lo que repite la de siempre, ¿no? Se repite acá el único articulito que he leído de Ayn Rand sobre el aborto, que son 5 párrafos. Por lo tanto, digamos, y cuando se da eso, hay un ser totalmente distinto, con un ADN distinto, con todo distinto, como vos muy bien y sabiamente decías en la mesa, que sos vos y otro ser. Entonces, vos podés tener todos los derechos que quieras sobre tu cuerpo, pero no sobre el que está dentro. ¿A título de qué? ¿Cómo se defiende el que está dentro? O sea, el aborto, de hecho, es un asesinato, sí, pero agravado por el vínculo, donde el que está adentro no se puede defender. O sea, ese es el eje central. Pero no solo eso, o sea, lo puedes defender desde la matemática. La vida es un continuo, ¿me entendés? Entonces, si yo te interrumpo la vida, en algún momento te morís, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? No hay semana 12 menos un segundo más un segundo. Si la interrumpís, se muere. Es decir, todos acá tenemos semana 12 y algo, ¿me entendés? Oiga, me gustaría mencionar ahí una parte en donde colocan en Sí. el fondo a Alberto Fernández con el lobby, con las feministas, con el lobby feminista, con su pañuelo verde, en las que todas pues enarbolan las banderas del aborto, bueno, a favor del supuesto de la libre elección, etcétera, ¿no? Yo creo que eso también ha sido un impulso fuerte con respecto a Javier Milei para no tener ese común denominador con esa gentuza literal. Cosa que, por ejemplo, Alberto Fernández sí que enarbolar también las mismas banderas del aborto. Entonces yo creo que también en cuanto a términos políticos y a un actuar político, Práctico. claro, claro. Sí, Es, mira, te lo complemento. O sea, en términos de realpolitik, digamos, si tú quieres, digamos, una estrategia populista, realista, libertaria para hacer política, pues a ti no te conviene, por ejemplo, defender banderas que ya claramente están secuestradas por la izquierda, ¿no? Pues el aborto es una de ellas. Sabemos que las feministas primero son socialistas, luego feministas. Pues es gente que al final, aunque tú salgas como, ay, no, el feminismo liberal, el aborto desde el liberalismo,
pues estas chicas o estas personas no te van a apoyar porque antes de feministas son socialistas. Entonces, es como un tiro al pie, ¿no? Por eso precisamente Javier está tan furioso al hablar de estos pubertarios y estos libertarios abortistas como al final de cuentas tontos útiles de la izquierda. Para que se note Me da bien. pocos segundos. Suponete lo siguiente, yo te invito a ir en mi avión, si supongamos que lo tuviera, te llevo a Roma. A Roma. Hacémelo bien corto, ¿Sí? que así. Bien, Sí. exacto. Entonces, vamos en el medio del viaje y en el medio del Atlántico. ¿Sabes qué? Se me ocurre, voy a ejercer mi derecho de propiedad sobre el avión y no quiero que estés. De hecho, ¿qué va a pasar? Te morís. Sería un disparate, sería un asesinato. Eso es el aborto. Bueno, Ok. me encanta cómo termina ahí porque precisamente llama al aborto como lo que en realidad es, ¿no? Un asesinato, cosa que la mayoría de personas que hoy en día no quieren aceptarlo porque no sé qué excusas sacarán, es claro, de hecho ya la ciencia ha sido muy clara con respecto a eso. El no nacido tiene un gen diferente al de la madre, es una persona ya que viene en camino, o sea, que no es que viene un ser diferente a lo que van a hacer más adelante, para nada, viene un ser humano y por lo tanto se debe, bajo los términos del liberalismo y que los liberales defienden, si lo que hay es un ser humano, entonces se debe respetar ese proyecto irrestricto de la vida del prójimo, bueno, lo que normalmente suelen sacar al aire. A mí me gustaría compartirles algo con respecto a, a lo que mencionaste con la cuestión de que los liberales al inicio, desde el momento no discutían el tema del aborto, porque eso era una aberración, era algo que prácticamente no les suscitaba mucho problema porque esto era muy claro, ¿no? Pensar en el aborto era pensar en un asesinato, tal cual como lo mencionó Javier Milei, y me gustaría citar aquí el libro de Francisco José Contreras, Una defensa del liberalismo conservador, cuando habla sobre el tema de la vida, dice: entre los derechos defendidos por el liberalismo conservador, el primero es el derecho a la vida desde la concepción a la muerte natural. La cuestión no ocupó mayormente a los liberales clásicos, no porque tuvieran dudas al respecto, sino porque entonces todo el mundo, liberales incluidos, daba por supuesto que el aborto era una aberración, y de ahí su penalización en las leyes de todos los países liberales hasta finales de la década de 1960. En la URSS el aborto había sido legalizado en 1921. La pionera desde este derecho fue pues la tiranía soviética. Y de hecho en Hispanoamérica fue Cuba, ¿no? Cuba el primer sitio en toda Hispanoamérica en donde el aborto fue despenalizado. Sí, mira, yo te complementaría un poco con la visión de Ayn Rand para que la contrastemos con lo que plantea Javier Milei. Y es que Ayn Rand decía que el aborto era un derecho y que debía dejarse a criterio exclusivo de la mujer afectada. O sea, ya sabemos quiénes dicen esto, ¿no? Las feministas y los liberales de tendencia objetivista, entre comillas, ¿no? Y dice que no hay nada más que deba discutirse. Y plantea la pregunta, o sea, el argumento al final de cuentas: ¿quién podría razonablemente tener derecho a imponerle lo que debe hacer con las funciones de su propio cuerpo? Ahí está el error. O sea, en las funciones de su propio cuerpo, es que no es su cuerpo, no es su cuerpo. O sea, como plantea mi ley, estamos hablando de otro cuerpo, de otra parte, y por ende, pues no es posible que uno le imponga razonablemente lo que uno prefiere a ese otro ser. Y más adelante, Ayn Rand va a mencionar: si alguno de vosotros está confundido o seducido por el argumento de que las células de un embrión son células humanas vivas, o sea, para ella no, dice: recordad que también lo son todas las otras células de tu cuerpo, incluyendo las células de tu piel, tus amígdalas o tu apéndice infectado, y que cortarlos es un asesinato de acuerdo con las nociones de esa ley propuesta. O sea, acá vemos una falacia de hombre de paja gigantesca, una falsa analogía, porque claramente estas células tampoco son tus células, no son tus células. Estamos hablando de un ser nuevo, de un ser con un ADN propio, y por ende el argumento de que eso es casi como quitar tu apéndice, tus amígdalas, las células de tu piel que se caen, etcétera, pues no es válido. Por ende sí estamos hablando de un asesinato, como lo dice Javier Milei. Y bueno, un poco ya, es un poco como una breve refutación a algunos puntos de Ayn Rand. Y me gusta, ya finalizando, el argumento importante de Javier se centra en dos. Por un lado, la interrupción. Claramente no hay lugar a una interrupción, es decir, es un proceso que inicia y que la única manera en la que termina es con la muerte.
no hay manera de establecer un límite objetivo en alguno de los meses más allá de la concepción. O sea, ¿cuál es el criterio para decir 3 meses, hasta los 3 meses ya podemos, o hasta los 6 meses, antes de 6 meses sí podemos abortar, o antes de 8 meses sí podemos abortar? Cualquier criterio es arbitrario, salvo el criterio de la concepción, donde hablamos ya de un ser nuevo. Pero ¿cuál es el argumento para decir, no, antes de los 2 meses sí, o antes de los 3 meses o de los 6 meses? Es una cuestión arbitraria, porque pueden decir, no, es que depende del sistema nervioso, o es que depende de tal o otra cosa, digamos. Es muy arbitrario, ¿no? Entonces me gusta el punto de Javier, porque no es interrumpir, porque el proceso, si tú lo interrumpes, es porque pausa y vuelve, y luego lo puedes volver a iniciar. Pero claro, claramente el aborto termina con la vida de un ser. Y finalmente me gusta el del asesinato, porque esta gente dice, no, yo soy pro elección, como lo plantea Ayn Rand, soy pro elección, ustedes son antiderechos, ustedes son esto o aquello, pero claramente, como lo está planteando Javier y como lo estamos explicando en este momento, pues estamos hablando de otro ser, y por ende estamos hablando ya, sin duda alguna, de un asesinato. O sea, no, por Total eso cual. digamos, y no tiene sentido que un liberal que categóricamente, jerárquicamente, pues defiende el derecho a la vida, legitime el asesinato de los niños por nacer. Perfecto. Con eso que mencionaste en cuestión a que, sí, o sea, como comparar la pérdida, no sé, de algunas células con la pérdida el asesinato de un ser que tiene un genoma diferente al de la madre. Me hace recordar a este tuit de Gloria Álvarez, en donde dice que preguntas pro vida, dice, si es porque es el inicio de una vida, entonces el espermatozoide también estaba vivo y no por eso se prohíbe la masturbación. ¿Mm? Una Si la estupidez. respuesta a todo esto es sí, entonces se debería prohibir la masturbación, el sexo libre y volveríamos a la Edad Media. O sea, patético, ¿no? Patético, pero Qué patético. argumento tan pobre, digamos. O sea, es tan pobre que se copia de los argumentos de Ayn Rand, pero con uno totalmente peor, ¿no? Totalmente peor. Una falsa analogía, lo que hace allí, una falsa analogía, lo lleva al ridículo, lo lleva al absurdo. Es un ejemplo muy pobre también, que muestra cómo, digamos, esta tipa ha quedado en el olvido, no tiene nada que aportar en términos intelectuales. Cualquier persona que lea 2 o 3 libros de liberalismo básicos, cualquier cosa que diga Gloria Álvarez le va a parecer muy básico, muy digamos, de primaria. Y claramente ella lo que está haciendo es parafrasear o copiar el argumento de Ayn Rand, ¿no? El de las amígdalas, el apéndice o las células de tu piel. Entonces dice, no, las células o tus espermatozoides o algo parecido, pero en fin, es un ridículo, porque cuando hablamos de un ser que está por nacer, pues es un ser que es concebido, que como tú planteas, un ADN propio, un corazón, un ritmo cardíaco distinto del ritmo cardíaco de la madre. O sea, no es equiparable, y es una estupidez que no vale ni siquiera refutar, porque es una bobada, ¿no? Sí, claro. Yo creo que para concluir, a mí me gustaría añadir, y es que la vida se debe defender precisamente porque vale, objetivamente tiene un valor intrínseco. Y lo segundo, yo creo que aquellos liberales que quieran dar la batalla en contra de la izquierda, sí, o sea, si es que hasta el día de hoy no se dan cuenta que el enemigo es la izquierda, que en este momento tenemos un trabajo sistemático por parte de la izquierda en todos los países de la región, ¿m? Sí. Si todavía no caen en cuenta de ese problema y de ese enemigo que tenemos en el cuello literal, y quieren compartir cobijas con el aborto, con la ideología de género, con las drogas, etcétera, 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 yo lo que les diría es, son unos pendejos, así tal cual, ya no tienen un conocimiento con respecto a la política y cómo se desarrolla la política en estos lados, de cómo podríamos trabajar unidos para luchar en contra de la izquierda, y que en realidad deberíamos partir cobijas con ellos en todo el sentido de la palabra. Eso no tendría Claro. por qué generar mayor discusión, mayor debate. Y nada, no sé, Alejandro, ¿qué quiere agregar? Los invito a que sigan la página, el canal de YouTube de Alejandro Bermeo, su Instagram, su TikTok, en Facebook como Mises Report. Vamos a estar dejando toda la información en el primer comentario. No sé si Alejandro quiere agregar algo ya Vale, para acabar. gracias. No, igual, a todos los que vean este video los invito a que te sigan, a que comparten el contenido, a que comenten también. Y finalmente, bueno, lo que tú mencionas es realismo político y voto estratégico. Y finalmente, digamos, hay causas políticas
que son promovidas por la izquierda y que ya han sido secuestradas por la izquierda. Entonces no podemos hacer el juego de idiotas útiles a las causas de la izquierda cuando ya sabemos cómo lo que piensa la izquierda en otros aspectos, ¿no? Entonces, es un llamado a los liberales, bien, pueden haber algunos liberales antipolíticos, apolíticos, esos liberales no nos importan, pero si usted es un liberal que quiere hacer política y que quiere cambiar algo de la situación y el estado de cosas actual del mundo, pues claramente tiene que hacer parte de este libertarismo pro vida, de choque, de calle, populista, de derecha, como el que está planteando Javier Milei. Yeah. Только адик и хардбас, только хард и только бас, только водка и пивас раскачает полюбас. 3 полоски и очки, шлепки, семки и носки. Нас качает андеграунд, в Жигулях наш долбит саунд. Врубай громче наш CD, прокачай скорее низы, слушай наш звучит хардбас.